Amigos de Global Energy TV, bienvenidos a una emisión más de Energía MX. Los saluda Cristal Mendívil y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto a la doctora Alma América Porres Luna. Ella es comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bienvenida. Muchas gracias, Cristal. Mucho gusto por estar con ustedes y pues estoy para servirles. Gracias por aceptar esta comunicación, comisionada, para platicar un poco acerca de estos temas que pues, son relevantes y considerando el complejo panorama que estamos viviendo a nivel nacional e internacional en materia precisamente de hidrocarburos. ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias que deben seguirse pues, para mantener a flote a la industria petrolera nacional? Pues bueno, primero tenemos que comenzar de que en realidad la exploración y producción de hidrocarburos siempre es una actividad de alta incertidumbre en general. Entonces, constituye siempre la base de un proyecto petrolero. Así que este negocio de exploración y producción siempre se ve en medianos y largos plazos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos de exploración, podemos decir que estos proyectos duran de 2 hasta 7, 14, hasta 14 años pueden llegar, sobre todo los de aguas profundas, ¿no? Y ya la etapa de exploración pueden llegar hasta 14 años, hasta 30 años, o sea, para su exploración. Entonces, por eso podemos decir que estas actividades, o sea, todo este panorama que se ve actualmente, en realidad puede manejarse a muy corto plazo un diferimiento de actividades, pero muy inmediatas, y pueden quizá afectar las actividades que tenían planeadas en esta fase de los programas mínimos de trabajo que tenían los operadores en México. Sin embargo, pues los contratos y las asignaciones como manejábamos hace un momento, prevén periodos amplios para los operadores y proyectan esas actividades a mucho más largo plazo. Pues yo podría decir que la mayor parte de los trabajos que tenemos en México, como son, si hablamos de petróleos mexicanos, que son la mayor parte de las actividades, que son alrededor de 386 asignaciones, pues ellos están en etapa ya de exploración, de extracción. Entonces, esas actividades, pues decíamos, 30 años no van a afectar demasiado, quizá un diferimiento a muy corto plazo. Y todas las actividades que están en los contratos, que son alrededor de 111 contratos, quizá igual a lo mejor una perforación, etcétera, pero pues igual podemos decir que son periodos, sobre todo los de aguas profundas, a, no sé, 8 o 10 años, y entonces, pues en corto plazo, a lo mejor podrían afectar un diferimiento de algunos meses solamente. Eso es lo que yo te podría comentar, Cristal. Y bueno, a pesar de los retos, este año seguimos viendo actividad en materia de descubrimientos, de planes de exploración, de perforación. ¿Cómo se podría resumir hacia dónde se está moviendo el upstream en nuestro país? Sí, en realidad hay que recordar que México es un país rico en recursos naturales, sobre todo en lo que son los recursos petroleros, y el diferimiento de las actividades físicas, pues en realidad hemos observado que la mayor parte de los operadores tienen gran interés de seguir trabajando y bueno, eso se ha mostrado. Si ustedes observan, por ejemplo, los órganos de gobierno que tenemos en la comisión, pues no cesamos de seguir autorizando pozos y pozos o de actividades, algunas modificaciones, pero inclusive para hacer más actividades, ¿no? Entonces, en realidad, los operadores siguen avanzando dentro de la cadena de valor. Como decía, la mayor parte de los operadores de los contratos estaban en fase de exploración. Hay muchos que están casi terminando, están ya en una etapa ya de evaluación, es decir, ya descubrieron y están pasando a una siguiente etapa. Y entonces es bien importante recordar de que para que la cadena de valor pueda seguir avanzando, es necesario primero descubrir hidrocarburo.
Y creo que sobre todo si nosotros vemos los últimos años, eso es lo que nos ha hecho falta en México, ¿no? La exploración en los últimos 10, 15 años en México había venido decayendo, y la incorporación de reservas por medio de nuevos descubrimientos, pues se nos había caído, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, y era muy lógico, pues si nosotros volteábamos a ver a la parte de los pozos perforados a nivel de exploración, era también muy bajo, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer con todas estas actividades a nivel de los diferentes recursos que se tienen en México es fomentar mayor exploración, y a pesar de que el año pasado todavía fue muy baja la restitución integral, la restitución por medio de descubrimientos, la integral subió, la restitución de reservas. Entonces creo que sí es importante que hay muchos pozos, o sea, muchos campos o yacimientos que ahorita están ya en evaluación y que próximamente se podrán incorporar mayor número de reservas en México. Entonces, hay actividad que creo que están dando resultado y están por dar resultados, porque estos descubrimientos que están en evaluación se podrán ir incorporando poco a poco. Y entre los sitios recientes podríamos destacar Pollock y Chinwol, además de Cholula, en aguas profundas mexicanas estamos hablando. ¿Cuál sería la prioridad que considera usted debe darse a este tipo de recursos, teniendo en cuenta los retos que suponen? En realidad, voy a empezar de algo más grande. O sea, los mayores recursos que tenemos en México son recursos no convencionales, que ahorita quizá están en una pausa, que es la mitad de los recursos que hay, recursos potenciales, digamos, a nivel exploratorio, y de la otra mitad, la mitad de esos recursos están en aguas profundas. Es decir, esa mitad de esos recursos creo que son muy importantes, porque hay que recordar que México no había entrado a esa fase de explorar recursos en aguas profundas. Lo poco que se había explorado era un poco hacia el norte, en la frontera con Estados Unidos, que es el área de Perdido. Estos dos descubrimientos, estos tres descubrimientos que mencionas, Cristal, que es Pollock y Chinwol, que son dos descubrimientos que hizo el operador Repsol, es algo que es muy importante para México, porque abre un nuevo, digamos, un nuevo polo de desarrollo en cuanto a la industria petrolera en aguas profundas en México, porque es al sur, en la parte de aguas profundas, pero el sur del Golfo de México. O sea, no es el área de Perdido que ya se tenía, digamos, con ciertos pozos y ciertas ya pozos con recursos descubiertos, sino esto está al sur. Entonces hay tres pozos que descubrieron, que es Pollock, Chinwol y Cholula. Los dos primeros es de Repsol, el tercero es el Cholula, que es de Murphy, y el tercero, para ver los tiempos, yo insisto mucho en los tiempos, porque no es de que perforen y luego puedan producir. O sea, les tardó un año después de que descubrieron Cholula, para presentar un programa de evaluación, es decir, de verificar qué tan grande puede ser ese yacimiento y pasar a ver si es comercial o no ese posible yacimiento. El Pollock y Chinwol, que son de Repsol, apenas acaban de mandar la notificación de descubrimiento, y lo que es importante destacar es de que sí están queriendo pasar a la siguiente etapa. Esto quiere decir que sí le ven cierta prospectividad a que sean comerciales, y que en poco tiempo, digamos unos 6-8 meses, nos puedan presentar un programa de evaluación para ver qué tan grande es el yacimiento y ver si son comerciales estos yacimientos. Lo importante de Pollock y Chinwol es de que es
o sea, son dos yacimientos, pero que están más o menos cercanos. Y lo que es en aguas profundas se vuelve muy atractivo es de que puedan compartir infraestructura. O sea, toda esa área no tiene infraestructura para poder, cuando puedan desarrollar esos posibles campos, cómo los puedan sacar. Entonces, lo que hace interesante aquí es hacer alianzas y ver cómo pueden sacar ese hidrocarburo que existe en la parte de aguas profundas, que todavía pues se hace caro para la parte de México, ¿no? Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, porque hay que decir siempre que los recursos prospectivos en México, digamos a nivel de lo que se tiene en México, ahorita se tiene asignado un poco más del 30% de las áreas, de los recursos prospectivos que hay en México. Es decir, más o menos el 68% de los recursos prospectivos en México no están asignados ni a Pemex ni a los contratistas. Es decir, ahorita nadie está explorando los 68% de los recursos que existen en México. Y eso es una gran oportunidad que tiene México, digamos, yo digo a corto, mediano y largo plazo, porque esto se tiene que trabajar rápidamente, ¿no? Claro. ¿Algo que desee agregar, algo que considere importante para quienes nos acompañan en esta entrevista? Quizá un poco seguir con mi respuesta anterior, esta necesidad de seguir trabajando en la industria. En la parte de gas, la mayor parte del gas, estamos hablando de casi el 90%, un poquito más del 90% se importa, y de un solo país. O sea, somos dependientes casi totalmente. Entonces, creo que sí sería, digamos, tener una estrategia a nivel de México para, teniendo tantos recursos digamos, enterrados en el país, tener una estrategia de obtener ese gas para poder llegar, si es posible, a la autosuficiencia en gas, como una política energética que es necesario para la parte de gas, que yo siempre he manejado que puede servir para una transición energética a energías mucho más limpias, ¿no? Doctora Alma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muchísimas gracias por esta charla, por esta plática muy interesante, de verdad. Cristal, mucho gusto. La charla de hoy en Energía MX, muchísimas gracias por su atención. Soy Cristal Mendívil, me despido por hoy. Hasta la próxima. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.